Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Señor les bendiga mucho más. Bendito sea Jesús. Aleluya. En esta noche preciosa les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Parece que hubo redada hoy. Que hubo redada, parece. Todos los hermanos. El pastor. Pero esa redada fue una redada, ¿cómo se llama la palabra? Cuando uno lo hace a propósito. Alabado sea Dios. Voluntaria. Bendito eres Jesús. Pero aquí están los valientes. Ay, amén. Gloria a Dios. Aquí están los que le dijeron a Satanás: te quedas donde está, que yo voy para mi casa, para la casa del Señor. Alabanzas al que vive, alabado Dios. En esta noche, pues, saludamos a aquellos hermanos que sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche preciosa. Espero que estén gozándose en la presencia del Señor. Amén. Si algo yo he aprendido es a gozarme. No solamente cuando todo está bien, no solamente cuando el bolsillo está lleno, no solamente cuando hay comida en la alacena, no. Hay que gozarse en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de paz y en los momentos de turbulentos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mi alma te alaba, Jesús. Le voy a pedir en esta noche a los hermanos que vayan entrando que compartan el video para que así la bendición llegue a diferentes lugares y así se expande el mensaje del Evangelio. Bendito eres Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Se oye bien? Amén. Amén, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Así que compartan el video para que así la gloria de Dios se expanda. Amén. Porque el reino de los cielos se creó para crecer. Amén. No para quedarse chiquito, enano. No. Bendito eres Jesús. En esta noche traigo un mensaje, una palabra. Amén. Que he hablado de ella varias veces. O de Él. Porque es Él. Y cuando digo que es Él, es porque es una persona. Tiene vida. Tiene aliento. Habla. Escucha. Da órdenes. No es una fuerza. No es una energía. Amén. No. Es un ser viviente. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar, alabado sea Dios, bajo el tema: vivir en el Espíritu es vivir a la manera de Dios. Amén. Y no a nuestra manera. Vivir en el Espíritu es vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera. Amén. Si hay algo que yo puedo y he visualizado durante los años que llevo en el Evangelio, y he tenido cuidado, y no solamente cuidado, sino temor, de que cuando voy a hablar sobre el Espíritu Santo, quiero estar más que seguro que lo que voy a hablar tiene fundamento bíblico. Amén. Porque hay muchos por ahí que le llaman Espíritu Santo a cualquier cosa. Pero el Espíritu Santo no es cualquier cosa. No es, alabado sea Dios, simplemente una corriente. Amén.
no es simplemente un río de agua viva, como se le dice. El Espíritu Santo es mucho más que sentir ese fuego abrasador, que es bueno, porque purifica. Caminar en el Espíritu o vivir en el Espíritu no es simplemente hablar lenguas. Gloria a Dios. No es profetizar. Vuelve, dígalo. Escuche bien. Dígalo. No es predicar un sermón con mucha teología, pero con revelación bíblica. Porque la teología sin revelación bíblica, no, alabado sea Dios, está de acuerdo con la Escritura. La mucha teología mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Amén. Y mire, la teología es importante. Yo estudié teología. Pero la teología tiene que estar de acuerdo a lo que dice el Espíritu. Amén. No es mi opinión teológica la que vale. No. No es lo que yo creo o pienso, lo que yo aprendí, lo que vale. Lo que vale es lo que opina Dios en su palabra. Amén. Porque Él tiene la razón. ¿Sabe que vivir en el Espíritu es pensar como Dios piensa? Yo no puedo decir que vivo en el Espíritu si mi pensamiento es contrario al pensamiento de Dios. No, no puede ser. Si yo digo que vivo en el Espíritu, mi pensamiento tiene que ser el pensamiento de Dios. Tengo que pensar como Dios piensa. ¿Cómo piensa Dios? ¿Sabe cómo piensa Dios? Para usted saber cómo piensa Dios, tiene que sacar tiempo para estudiar la palabra. Amén. Porque la Biblia es el pensamiento de Dios. Es la mente. En la Biblia está plasmada la mente de Dios. Lo que Dios piensa, lo que Dios opina, lo que Dios desea. Pero si yo digo que vivo en el Espíritu y no pienso como Dios piensa, estoy errado. Gloria a Dios. Si yo digo que vivo en el Espíritu y profetizo algo que no está de acuerdo a la Escritura, yo no estoy viviendo en el Espíritu. Aleluya. Porque el Espíritu no, alabado sea Dios, contradice lo que enseña la Biblia, lo que está establecido en la palabra. Gloria a Dios. Vivir en el Espíritu es amar lo que Dios ama. Amén. Oiga bien, vivir en el Espíritu es amar lo que Dios ama. Oiga bien, si yo digo que vivo en el Espíritu y no amo lo que Dios ama, yo no estoy viviendo en el Espíritu, estoy viviendo en otro espíritu. Oiga bien, pero también vivir en el Espíritu es amar lo que Dios ama, pero también es aborrecer lo que Dios aborrece. Aleluya. Y cuando se habla de aborrecer lo que Dios aborrece, se habla también de odiar lo que Dios odia. Santo. Porque la palabra aborrecer tiene algunas connotaciones, cuando la estudiamos, también es odio. O sea, que andar en el Espíritu, que vivir en el Espíritu, es estar de acuerdo con Dios. Amén. Aleluya. La pregunta es, ¿estaremos de acuerdo con Dios? ¿Sabe que Dios le tuvo que decir a Israel, ustedes no están de acuerdo conmigo? Por eso ustedes piensan como, por eso ustedes ya dejaron de pensar como yo pienso. Oiga bien, mi hermano. No hemos entrado al mensaje. Amén. Oiga bien.
vivir en el Espíritu Amén. es consultar con Dios antes de tomar una decisión. La persona que vive en el Espíritu no se mueve, no toma decisiones, si primero no se sienta a consultar con Dios. No, yo vivo en el Espíritu, pero lo primero que viene a mi mente, eso hago. Y ni siquiera le pregunté a Dios. Estamos hablando de algo serio, hermano. Oiga bien, la persona que vive en el Espíritu aprende a decir que sí cuando hay que decir que sí y aprende a decir no cuando hay que decir no. Ay, amén, santo eres Dios. Ahora es que esto se puso bueno. Fuego, candela, fuego. Fuego sí, pero candela no. La candela no es de Dios. Gloria. La candela viene de un culto que se llama el culto a la Candelaria, ese demonio asqueroso. Y lo pruebo por la Biblia, pero también lo pruebo por los hechos. ¿Sabe que uno de los significados de la palabra candela, cuando lo buscamos en el diccionario, es culto a la Virgen de la Candelaria? Así que la Biblia no habla de candela, la Biblia habla de fuego. Y el que vive en el Espíritu camina en el fuego de Dios, no en la candela de Dios, desde el mundo. Así que tenga cuidado con esos términos. Alábalo. Él está vivo. Él no está muerto. Nosotros le rendimos culto al Dios vivo, no al Dios muerto. No. Escuche bien. ¿Sabe que andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Ahora es que está bueno de verdad esto. Dele para allá, papá, dele para allá. El creyente que vive en el Espíritu se sienta a analizar si lo que voy a hacer es voluntad de Dios o es mi propia voluntad. La persona que vive en el Espíritu, cuando ora, cuando le pide a Dios algo, cuando está en la presencia de Dios, termina diciendo: Padre, todo lo que te he pedido está en tus manos. Ahora que se haga tu voluntad y no la mía. Se dañó el mensaje. Gloria a Dios. Alábalo. Gloria, alábalo usted. Que estamos en la introducción. Alábalo, pastor Inés. ¿Sabe que la Biblia habla mucho sobre este tema? Vamos a Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18. Ahora es que vamos a entrar al mensaje. Capítulo 5, versos 16 al 18. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Alabanzas a Dios, no se oyen como... Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay mensajes que la alabanza casi no quiere salir. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nos gozamos en su presencia. Gracias. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 18 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, ese digo pues tiene un peso tremendo. Oiga bien, andar y vivir es lo mismo. El que vive en el Espíritu anda en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Amén. Verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados, si son guiados es porque viven en el espíritu, por el espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Santo. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. Oh, santo. Es interesante, hermano, Amén. que cuando se habla del Espíritu Santo, o cuando se habla de vivir en el Espíritu, hay muchas o muchos conceptos, enseñanzas y creencias que cuando las analizamos a través del ojo bíblico nos damos cuenta que muchas de ellas están erradas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla, o cuando se menciona, o cuando se pregunta qué es vivir en el Espíritu, muchos comienzan a decir, bueno, vivir en el Espíritu es hablar lengua. Vivir en el Espíritu es profetizar. Vivir en el Espíritu, alabado sea Dios, es traer al mundo físico una palabra de ciencia. ¿Y sabe qué? Nada de eso es vivir en el Espíritu. Esas son manifestaciones del Espíritu. Eso es lo que se conoce en la Biblia como, o teológicamente, los dones del Espíritu. Pero una cosa son los dones del Espíritu y otra es el fruto del Espíritu. Amén. Alaba, aleluya. Podemos tener los dones que queramos, pero si no tenemos el fruto del Espíritu, no estamos viviendo en el Espíritu. Santo, aleluya. Amén. Así es. Oiga bien, mi hermano, porque hay mucha confusión con esto. Amén. Y es importante que a través de la Escritura, porque la Biblia es la que tiene la opinión recta, correcta, es que podemos entender qué es vivir en el Espíritu. Por eso el tema de hoy es importante, porque vivir en el Espíritu es vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera. Si yo vivo en el Espíritu, si yo digo que vivo en el Espíritu, yo tengo que caminar conforme al deseo, a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi caminar tiene que reflejar Amén. que verdaderamente camino en el Espíritu, vivo en el Espíritu. Porque es imposible vivir en el Espíritu o decir que vivimos en el Espíritu si estamos caminando de espalda a Dios, contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que Dios quiere. Así mismo es, aleluya. Si cuando tengo problemas, lo primero que se me ocurre es consultar al vecino, consultar al pastor, y se nos olvida
que primero hay que consultar a Dios. Amén. Alaba, aleluya. La persona que vive en el Espíritu tiene una comunión íntima con Dios. Gloria. La persona que vive en el Espíritu camina en comunión íntima con Dios. Se mueve bajo la guianza del Espíritu. No, alabado sea Dios, toma decisiones si primero no se sienta a consultar con el Espíritu y a preguntarle: ¿qué tú crees de este ofrecimiento? ¿Qué tú crees de esta invitación? ¿Qué tú crees de este trabajo? ¿Qué tú crees de esta decisión que voy a tomar? Alaba. Gloria. Oiga bien. Fíjense, hermano, que me llama la atención que el apóstol, tanto en el capítulo 8 de Romanos como en Gálatas capítulo 5, él hace, alabado sea Dios, escuche bien, una distinción o un contraste entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Fíjese que ningún pasaje de la Biblia, escuche bien, traza un contraste más claro entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu, escuche bien, y del que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa. Oiga bien, mi hermano. Fíjese que el apóstol en Gálatas, donde leímos al principio, dice algo muy importante que a veces, como creyentes, lo dejamos pasar por alto. Y es que él comienza en el verso 16 del capítulo 5 diciendo: digo pues, o sea, ese digo pues quiere decir que hay algo importante que debemos nosotros entender, que no podemos dejar pasar por alto. Y él dice: digo pues, andad. La palabra andar implica, alabado sea Dios, tomar decisiones. No moverse sin primero consultar con Dios. La palabra andar implica, alabado sea Dios, el camino que vamos a trazar. Y él dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para poder aplastar los deseos de la carne, hay que darle vida al Espíritu. Amén. Sí, Señor. Para poder matar las obras de la carne, los deseos de la carne, hay que darle vida al Espíritu. Ay, santo, amén. ¿Y cómo se le da vida al Espíritu? Cuando usted comienza a decirle que no a lo que la carne quiere, a decirle que no a lo que este sentir del viejo hombre desea. Mire, mi hermano, yo a veces me levanto y he tenido que decirle a la carne: quédate ahí en la cama. Porque el Espíritu me está diciendo que Él es el que controla, Él es el que gobierna y Él es el que domina. Amén. Amén. Alaba. Hay poder en su palabra, aleluya. Cuando salgo de mi casa, a veces le digo: carne, lo siento por ti, pero te vas a quedar ahí. Conmigo tú no vas a caminar. Amén. Amén. Gloria, aleluya. Santo. Mira, mi hermano, la carne es traicionera. Sí, Señor. Sí, Señor. La carne a veces te hace tomar decisiones que son contrarias al Espíritu. Amén. Sí, Señor. La carne a veces, alabado sea Dios, se levanta y quiere hasta pelear contigo. Ay, papá. Debe chuleta la carne. Pero no nada. Mire, mi hermano, déjela pasar hambre Amén. Aguante hambre, aleluya. hasta que se muera. Santo.
Mientras más hambre usted le da a la carne, más vida le va a dar al espíritu. Oiga bien. Estamos en victoria, aleluya. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Fíjese lo que dice el apóstol. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, que hay una guerra, hay una batalla, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Ese conflicto va a durar hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos con Él. Aleluya. Aleluya. Es así. Mira, el peor conflicto que un ser humano puede experimentar no es una guerra convencional, no, eso es bobería. Dentro de nosotros hay un conflicto, hay una batalla terrible, hermano. Es así, amén. Hay días que yo me levanto que ni quiero orar y le digo, carne, vas a orar así te ahogue en el fuego del espíritu. Alaba. Amén. Santo es Dios. Mire, mi hermano. Carne, siéntate un ratito y descansa. Deja la Biblia por allá. Ay, Ponte a ver televisión un rato. Es más, hoy es miércoles. Quédate en tu casa. Llegaste cansado de trabajar. No vayas a la iglesia. Se la carne. Pero el espíritu dice: hey, no le hagas caso a la carne. No le hagas caso. Porque ella iba a vencer la cruz del Calvario. Amén. Ay, Santo, aleluya. Oiga bien. Fíjese, hermano. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? ¿Cómo? ¿Sabe que el apóstol le da énfasis a una necesidad, escuche bien, de una lucha continua contra todo lo que pueda limitar la obra del Espíritu en nuestras vidas? Oiga, escuche bien. Fíjese lo que dice el apóstol en el capítulo 6 de Romanos. Mira lo que dice el apóstol en el capítulo 6 de Romanos, del verso 11 en adelante. Mira lo que dice. Oiga bien. Verso 11. Mira lo que dice. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, mi hermano, que una vez usted viene a Cristo, el Señor empieza a hacer una obra en nuestras vidas y comienza a integrar todos los deseos de la carne. Amén. Oiga bien, ¿sabe que nuestra naturaleza carnal es la que está habituada a hacer lo malo? Oiga bien, agradando a la carne, satisfaciendo los deseos mundanos. Escuche bien, no sabe cómo ni puede vivir una vida agradable al Señor. Mire, mi hermano, el ser humano por naturaleza está habituado al mal, al pecado, a la maldad. En el principio no era así cuando Dios creó al hombre.
Pero la desobediencia trajo el pecado y el pecado trajo la muerte. Y todo eso pasó a todos los hombres. Desde ese momento para acá, todo hombre nace con esa semilla de pecado en su corazón. Pero para eso fue que el Señor vino. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén, santo, aleluya. Escuche bien. Fíjese, hermano, que la vida del cristiano es una decisión y una lucha. Ay, Señor. Desde que nacemos, tenemos una lucha interna. Y comenzamos, alabado sea Dios, a tomar decisiones. Pero, alabado sea Dios, cuando el ser humano está dominado por la carne, o vivir una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios, escuche bien, comienza a hacer lo que le agrada al Señor y vive una vida para Él. Amén. Ahora, los cristianos estamos llamados a vivir en el Espíritu. Amén. Estamos llamados. Esto no es, me convertí al Señor, voy a la iglesia 3 días a la semana, canto un corito, brinco y salto y me voy para casa. Y cuando el vecino me dice algo, le caigo a bofetar. ¿Y dónde está el Espíritu ahí? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Sabe que el que vive en el Espíritu, Amén. cuando se encuentra con un bocón, hace silencio? Amén. Amén. ¿Sabe que el silencio muchas veces es la mejor respuesta que usted le puede dar a un necio? Amén. La persona que vive en el Espíritu aprende a hacer silencio cuando hay que hacer silencio. Amén. Amén. Pero también aprende a no hablar de más. Así es. Cuando hay que cerrar la boca, hay que cerrarla. Amén. Así se enoje quien se enoje. Amén. Mira, yo conozco gente que cuando están tan acostumbrados a la garata, al problema, a la contienda, y se encuentra con una persona que hace silencio en medio de la situación y dice, ¿qué? ¿No va a decir nada? Mire, mi hermano, esas son las obras de la carne. Amén. Hay que aprender a hacer silencio. Amén. Amén. Porque cuando hacemos silencio, Dios habla. Amén. Y Dios nos defiende. Gloria, gloria, aleluya. Que alabo al Señor, aleluya. Pero solo eso lo comprenden aquellos que viven en el Espíritu. Amén. Amén. Porque la persona que vive en el Espíritu, tiene, la lengua está gobernada por el Espíritu. Amén. Oiga bien. ¿Sabe qué? Que vivir en el Espíritu no es emocionalismo. Hay un problema dentro de la iglesia del Señor, lamentablemente, que muchas veces se le da más paso a la emoción que al Espíritu. Vivir en el Espíritu no es una emoción humana, Amén. no. El emocionalismo es una de las características del ser humano. El ser humano por naturaleza es emocional. Pero el caminar, el vivir en el Espíritu no es emoción. Porque la emoción es parte de la naturaleza humana. El Espíritu no es emocional. No tiene sentimientos. No tiene emociones. Oiga bien. ¿Sabe que muchos confundimos emocionalismo con espiritualidad? Oiga bien, pero definitivamente no son la misma cosa. Son dos cosas muy diferentes. Oiga bien. ¿Sabe que ser gobernado por el Espíritu no es únicamente hablar en lengua? Danzar. Escuche bien. Llorar.
Cuando adoramos al Señor, oiga bien, ¿sabe que hay gente que llora adorando al Señor, pero no están llorando en el espíritu, están llorando de resentimiento? Mire, mi hermano, yo aprendí algo hace muchos años. Y de eso yo hablé con mi esposa. Había una persona, hace más de 20 años de esto, estaba mal, pero mal. Porque la vida de esa persona no estaba gobernada por Dios. Era una persona contenciosa, llena de problemas. Destruyó su hogar, destruyó su matrimonio. Y cada vez que iba a la iglesia comenzaba a hablar lengua y a llorar. Y alguien se me acercó y me hizo una pregunta, pero ¿y cómo? Si ella vive de esa manera y está en esa condición, habla lengua y llora. Yo le dije, ¿sabe qué? Ella no está llorando en el espíritu. Ella está llorando de amargura. Y las lenguas que habla es que el Espíritu de Dios está tratando con ella. Está rompiendo esas cadenas. O sea que andar y vivir en el Espíritu no es estar emocionado. No. Escuche bien. Fíjese, hermano. ¿Sabe por qué vivir en el Espíritu no es únicamente hablar lengua, danzar y profetizar o hacer muchas cosas? ¿Sabe por qué? Porque muchos danzan. Muchos danzan. Muchos profetizan. Muchos hablan lengua. Pero cuando salen de la iglesia se transforman. O sea, hablaron lengua, brincaron, corrieron, saltaron, pero eso era emoción. Porque donde verdaderamente la persona que anda en el Espíritu debe demostrar que anda en el Espíritu es allá afuera. Amén. No es en la iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es cuando está solo. Sí, Señor. Amén. Amén. La integridad Así no se muestra en público. La integridad se muestra en la soledad, donde nadie ve al hombre. La persona que es verdaderamente íntegro, cuando está sola en un lugar que nadie lo conoce, se mantiene íntegro. Amén. Porque el Espíritu Santo está tratando con esa persona. Amén. Vive en esa persona. Y esa persona le ha dado espacio al Espíritu. es. Amén. Amén. Sí, Señor. Oiga bien. ¿Sabe que vivir en el Espíritu no es ser un santurrión? Vivir en el Espíritu no es ser un santurrión, hermano. Un santurrión es un fariseo que se creían querubines. Eso no es andar en el Espíritu, hermano. No. ¿Sabe por qué? Porque la persona que es santurrión, no es santo. O sea, hay una diferencia entre la santidad y lo que es santurrión. O sea, santurrión es una persona que aparenta santidad en el exterior, por fuera. Escuche bien. Pero estamos aparentando una santidad en el exterior que no tenemos en el interior. Yo siempre he dicho, y es bueno traerlo a colación, y lo que voy a decir no es que estoy en desacuerdo con esto, porque la Biblia lo enseña. Pero para muchos, santidad es como tú te veas por fuera. Eso es parte de la santidad. Pero el problema es que yo me puedo ver por fuera santo y por dentro estoy dañado, podrido, corrompido.
Por eso es importante darle espacio al Espíritu, permitir que el Espíritu sea quien gobierne nuestra vida, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones. Amén. Porque cuando le entregamos al Espíritu Santo nuestra vida, el Espíritu Santo va a comenzar a transformar todas aquellas cosas que son contrarias. Andar en el Espíritu es nacer de nuevo. Amén. En una vida nueva. Amén. Como dice el apóstol en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es nueva criatura? Porque el Espíritu Santo se ha encargado de transformar esa vida, regenerar esa vida, renovar sus pensamientos. Pero para eso hay que darle la oportunidad al Espíritu. El Espíritu no lo va a hacer si nosotros no se lo permitimos. O sea que andar en el Espíritu no es ser un santurrión, no. Porque aparentamos una santidad exterior para que la gente vea lo bueno que somos. Escuche bien, y no para que Dios nos vea. Pero qué bueno es ese hombre, muchacho. Vete, pasa por... Te voy a dar la dirección para que pase por allí para que tú oigas. Oiga bien. Ahora, ¿qué significa entonces vivir en el Espíritu? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué significa ser controlado por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5. De nuevo. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Escuche bien. Mire lo que dice el apóstol Pablo de lo que significa andar en el Espíritu. Oiga bien, más el fruto, no los frutos, porque muchos dicen los frutos, es el fruto. Oiga bien, más el fruto del Espíritu es amor. Perdón. Amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que este versículo nos está enseñando lo que significa tener una vida donde el Espíritu Santo ha tomado el control. Oiga bien. Mira, mi hermano, andar en el Espíritu es permitir que el fruto del Espíritu sea quien controle nuestra vida. Oiga bien. Una persona que vive, que anda en el Espíritu, es una persona que tiene el amor de Dios. Amén. Y cuando se habla del amor de Dios, se está hablando del amor ágape. Amén. Porque hay una diferencia entre el amor ágape y el amor filial y el amor eros. El amor ágape es el amor de Dios. Es un amor que no tiene sentimiento, que no se mueve por emociones. Porque Dios es un espíritu. En Él no hay sentimientos ni emociones. Amén. El amor ágape es un amor que no se deja llevar por los sentimientos, por las emociones. No. Ahora, lo contrario, el amor filial es el amor entre una familia. Es un amor que contiene emociones. Y el amor eros es el amor entre una pareja, que es muy diferente al amor de Dios. Oiga bien, mi hermano, estamos hablando de algo serio. Oiga bien. O sea, que vivir en el Espíritu es amar. Primeramente que nada.
La persona que vive en el Espíritu ama, pero aborrece el pecado. Amén. Oiga bien. Ora por sus enemigos. No responde con la misma vara que les respondieron. Amén. Oiga bien, mi hermano. O sea que vivir en el Espíritu es amar. ¿Sabe que en ningún momento vemos a Jesús hablando en lengua ni danzando? Pero, escuche bien, sí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Oiga, mi hermano, el amor de Dios tiene la capacidad de soportarlo todo. Amén. 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 Gloria, gloria. Soportarlo todo. No se irrita. Oye, escuche bien. Fíjese, hermano. Seguimos. ¿Sabe que el amor de Dios es un amor, alabado sea Dios, motivado no por los sentimientos, que bien, sino por la voluntad de Él, por su propia voluntad? Y es una clase de amor que busca la oportunidad de hacer el bien a todos. Amén. O sea, no hacer el bien simplemente al amigo o al panita. No, no. El amor de Dios le hace, la persona que tiene el amor de Dios hace bien a todos. Amén. Al enemigo primeramente. Oiga bien. ¿Sabe lo que dijo el Señor en una ocasión? Yo voy más allá. No se conformen con amar a su hermano, a su hermana, a su padre y a su madre. Ame también a su enemigo. Amén. Eso no significa que se deje aplastar por el enemigo. No, porque ya eso no es el amor de Dios. Eso es ser un tonto. Yo te amo, pero no puedo caminar contigo porque me estás perjudicando. Amén. Ay, mamá. Pero lo amo, te amo. Pero tú coge por tu lado y yo por el mío. Amén. So long. Goodbye. So long es adiós, pero en hawaiano. Camina por allá. Fulano, te amo, Dios te bendiga, pero ¿sabe qué? Yo no puedo decir que soy espiritual solo porque me encantan las alabanzas de la iglesia, porque me quebranta un corito, porque no falta un culto. Vivir en el Espíritu es amar aún, escuche bien, a los que no andan, a los que, escuche bien, nos dañan y no nos aman a nosotros. O sea, que si vivo en el Espíritu, tengo la capacidad de amar y perdonar. Amén. Amén. Oiga bien, de hacer el bien a los que me hacen mal, Amén. de orar a favor de los que nos hacen daño. Amén. Pues somos guiados por el amor de Dios, no por el egoísmo del mundo. Oiga, vivir en el Espíritu no es tingalán, balinga, bangalán, balanga, nada más. No. Es mucho más que eso. Es un camino, escuche bien, que no es fácil de caminar. Porque vamos a encontrar un enemigo
mortal, y no es el diablo ni es el mundo, es la carne, nosotros mismos. El viejo hombre se va a querer levantar, va a querer oponerse, va a querer caminar por el camino incorrecto. Escuche bien. ¿Sabe que la persona que vive en el Espíritu es una persona que siempre está gozoso? Amén. Siempre está gozoso. Ya bien. Y el gozo es la manifestación principal de que Dios está con esa persona, de que Dios vive en esa persona a través del Espíritu Santo. Oiga bien, mi hermano. Escucha bien. Andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu es tener la seguridad de que nuestra vida está en comunión con Cristo. Amén. Y por eso sabemos que estamos seguros de que no estamos solos en ningún momento. ¿Sabe que el Señor, cuando se fue a ir al cielo, le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos? Les voy a enviar a alguien igual a mí. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días. Amén. Oiga, mi hermano, hay creyentes que no saben que el Espíritu vive dentro de ellos. Qué tremendo. Porque piensan que el Espíritu nada más es corriente, caliente, fuego, y corre para allá y corre para acá. Pero cuando se acabó esa emoción, se transforman. No, mire mi hermano, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, alabado sea Dios, es estar seguro que estamos en comunión con Cristo. Amén. Oiga bien, vivir en el Espíritu es saber que no importa la situación escuche bien, Cristo está con nosotros, no importa el dolor, no importa el problema, no importa la mala noticia, Cristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, podemos decir como dijo Job, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. O sea, mi hermano, ¿sabe que cuántos de ustedes encuentran en la Biblia que Pablo se la pasaba danzando y hablando lengua? Escuche bien. ¿Sabe que Pablo en la Biblia no lo vemos danzando ni cayendo en reposo del Espíritu? No. Escuche bien. Ni hablando en lengua, pero sí lo encontramos, escuche bien, en muchos versículos donde él dice, regocijaos, tened el gozo del Señor. Amén. Mire mi hermano, la persona que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu, así esté pasando la situación más difícil de su vida, está gozoso. Amén. Se regocija en el Señor. Y no solamente se regocija en el Señor, sino que insta a la iglesia a que se goce, a que vivan en el gozo del Señor. Usted no ha leído la carta de los filipenses. ¿Dónde el apóstol escribió esa carta? No la escribió en un hotel de 5 estrellas. No la escribió allá en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. No, la escribió en una prisión. ¿Y sabe cuál es el tema principal de esa carta? El gozo del Señor. Y yo no lo veo quejándose. Yo no lo veo reclamándole a Dios. No. Esa carta fue dirigida a la iglesia para animar a la iglesia, para fortalecer la fe de la iglesia. Yo no lo veo quejándose en ningún momento. ¿Sabe por qué? Porque Pablo vivía y caminaba en el Espíritu. Oiga bien. La persona que vive en el Espíritu, y con esto termino, vive una vida apacible. Oiga bien. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia. Verso 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, hermano, que una vida pasible es una vida llena de paciencia, de paz, para con Dios y para con los hombres. O sea que una persona que vive en el Espíritu es una persona que tiene paciencia, vive una vida de paciencia, nada lo turba, nada lo hace salir de ese contorno de paz. Mire, mi hermano, la paciencia es bien importante. ¿Sabe que la paciencia es el arte de soportar cosas terribles, hermano? La paciencia es el arte de saber esperar en Dios. La persona paciente vive en paz, no importando la situación que está viviendo. Porque no está enfocada en el problema, está enfocada en la voluntad y en el propósito de Dios. Amén. Por eso el apóstol, alabado sea Dios, dice, yo pues preso en el Señor. Él no está diciendo que está preso en la mazmorra, estoy preso en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque él estaba preso no porque era un gángster, no porque era un mafioso, sino porque por causa del evangelio. ¡Qué bien! Ahora, una vida pasible es una vida llena de paciencia y de paz para con Dios y los hombres. Cuando usted y yo somos gobernados por el Espíritu, escuche bien, podemos ser agentes de paz, teniendo paciencia con las debilidades de los que nos rodean. Mire, mi hermano, la paciencia es importante. Me acuerdo que estábamos en una boda y las novias se tardan a veces, hermano. Y nosotros llegamos a las 6 de la tarde a ese lugar. Escuche bien. Y cuando me paro, me da con mirar y veo un sign en la pared y lo que decía era, pacientemente esperé en Jehová y oyó mi clamor. O sea, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque a veces hay que saber esperar, hay que tener paciencia para esperar, no podemos desesperarnos. Porque todo tiene su tiempo y tiene su hora. Amén. Hay personas que no tienen paciencia, hermano, y no esperan ni 5 minutos. Y dicen, aquí voy a tomar yo la decisión. La paciencia es peligrosa porque muchas veces nos va a llevar, o sea, la persona que no tiene paciencia, muchas veces se va a meter en problemas porque va a comenzar a tomar decisiones cuando no se le dijo que tomara decisiones, porque no aprendió a esperar. Vivir en el Espíritu es buscar siempre la paz, aunque esto es imposible de soportar muchas veces, hermano. Así que en esta noche, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu a la manera de Dios, no a nuestra manera, no como yo creo, no como yo pienso. Porque vivir en el Espíritu es acomodarse a la manera de Dios, al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios,
a como Dios quiere. Amén. Y cuando aprendemos eso, alabado sea Dios, es cuando comenzamos a pensar como Dios piensa. Amén. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece y a consultar con Dios antes de tomar decisiones. Amén. Oiga, mi hermano, a veces tomamos decisiones porque lo que se nos ofreció no llegó o lo que Dios ofreció no llegó, y cuando tomamos la decisión entra por la puerta lo que Dios ofreció, por no esperar un segundo, 10 minutos más. La persona que anda en el Espíritu o vive en el Espíritu se siente esperar Amén. con paciencia, no se desespera, Amén. no se mueve, porque Dios le prometió algo, y si Dios promete, Él cumple. Él no falla. La persona que vive en el Espíritu y camina en el Espíritu sabe, alabado sea Dios, que debe ser paciente como David, que decía: pacientemente esperé en Jehová y oyó mi clamor. Mire, mi hermano, la persona que vive en el Espíritu no se mueve hasta ver el resultado. Así que en esta noche, pida al Espíritu Santo que lo ayude Amén. a tomar el control de su vida. Amén. Porque si el Espíritu no toma el control de nuestras vidas, vamos a estar de fracaso en fracaso todo el tiempo. Y de problema en problema todo el tiempo. Así que Dios me lo bendiga en esta noche. Y espero que esta bendición haya sido para cada uno de ustedes un alimento espiritual. Amén.